Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, que el Señor les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Continuamos con la serie de familia, matrimonios particularmente, y estoy muy contento de poder seguir profundizando en la temática del área financiera, el presupuesto familiar. Quedamos de acuerdo en el programa anterior de poder profundizar los textos, los versículos sobre esta temática del amor al dinero, y para eso nos acompaña nuevamente nuestro hermano Jorge Altimira, quien nos va a compartir y vamos a reflexionar junto con él sobre esta importante área para nuestras vidas. ¿Cómo estás, Jorge? Dios te bendiga. Hola, pastor. Bien, gracias a Dios, bien. Aquí estamos nuevamente preparados, dispuestos para aprender sobre este tema. Que el Señor nos ayude. Amén, amén. Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe y particularmente a Jorge en la enseñanza. Padre, te damos gracias por la bendición de estar juntos nuevamente, Señor, en este programa. Qué bendición, Señor, es poder ser edificados por tu palabra, recibir el consejo sabio de quien conoce mejor la debilidad humana, quien conoce la necesidad humana, Señor, quien eres tú. Y tú usas, Señor, a tus siervos, Padre, para ministrar a tu pueblo, para explicar y predicar tu palabra, Señor. Y en este día te ruego que uses a Jorge, lo bendigas, lo llenes de tu gracia, Señor, y que pueda ser una enseñanza edificante, útil, práctica, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos tu dirección, Señor, y tu unción, Padre, maravillosa, que, Dios mío, mora en nosotros quienes somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, estamos viendo, hacemos solo un repaso breve, habíamos visto el dinero en el matrimonio y habíamos visto algunas cosas generales respecto al dinero. Voy a recordar nomás algunas cosas muy rápidas. El liderazgo del matrimonio respecto al tema del dinero está en el esposo, recae en el esposo, ¿no? Así que ese es un tema importante que lo subrayamos bastante en las imágenes anteriores, en la presentación anterior. Así que, pasando de este punto, del liderazgo del esposo en la familia, el matrimonio, la propuesta que había hecho el estudio de 9 marcas era de un presupuesto familiar. Y el presupuesto familiar tenía la intención, ¿cierto? Varias aristas tenía el presupuesto familiar positivas. Uno era la comunicación, el matrimonio, vamos a ver algunas cosas de la confianza, la administración de deuda, etc. Pero ordenaba un poco, el principio general era que ordenaba un poco esto de los valores distintos, porque recordemos que los matrimonios vienen con formaciones distintas, valóricas respecto incluso de este tema de las finanzas, qué se entiende por el dinero, cómo se entendió el dinero en su familia y cómo lo aprendió en el fondo en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, porque eso se trae finalmente al matrimonio. Y entonces habíamos visto que el presupuesto familiar podía ser una herramienta muy útil, podía ser un arma también de autoprotección y de control que se podía utilizar de mala manera en el matrimonio, pero también podía ser una herramienta para edificar en el matrimonio. Y ahí veíamos algunos puntos que están en esa imagen. Uno dice: el presupuesto familiar ayuda a la confianza. Naturalmente se desarrolla la confianza porque van a estar las cuentas claras, qué se gasta, cómo se gasta, dónde se gasta. ¿Y qué habíamos acordado como matrimonio gastar, o qué habíamos acordado invertir, o qué ítem le habíamos dado asignado en este presupuesto familiar a cada cosa? Entonces había claridad respecto a este tema, que es bastante conflictivo en muchos matrimonios. En gran parte de los matrimonios ocasiona un conflicto esto del dinero. Entonces se establece una mejor relación, por lo tanto, una mejor confianza. Pero el segundo punto es justamente la mejor comunicación, porque habiendo un presupuesto claro en un matrimonio, naturalmente la comunicación es más fluida, no va a haber discusiones importantes, o por lo menos no se va a dar paso para discusiones importantes, porque ya está reflejado en un presupuesto qué vamos a gastar, cómo y dónde vamos a gastar.
En el punto 3 dice, el presupuesto familiar ayuda a ahorrar y administrar las deudas. Y aquí era importante porque se recuerda que habíamos, no sé si se recuerdan que habíamos comentado, una cosa importante es el ahorro porque nos preparamos para cuando vengan momentos más complicados en el matrimonio, financieramente hablando, o para alguna cuestión grave, alguna enfermedad o alguna cosa, porque nadie está exento, digamos, ¿no? Sabemos que porque somos hijos, Dios nos ayuda y Dios nos guarda, pero también nos vamos a enfermar y podemos tener algún accidente o algo grave. Entonces, también había una intención de ahorrar con este propósito, de ser cauteloso, ser precavido. Podemos también ahorrar con el sentido de permitirnos invertir a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, inversiones futuras sabias, por ejemplo, la inversión de la educación de los hijos, o la compra del bien, una casa o un auto, o alguna otra cosa, un bien importante que pueda ser importante para la familia. Entonces, la pregunta respecto de este tema del ahorro y la administración de las deudas es qué pasaba si nosotros no ahorramos nada. Entonces, si no ahorramos nada, hay dos problemas. Uno es que estamos pensando gastar todo en nosotros. O sea, hay un pecado de egoísmo grande. No ahorramos nada, todo lo gasto en mí, en mi familia, pero todo lo gasto en mí. Eso era una de los problemas que podía ocurrir cuando no hay ahorro en el fondo. Y segundo, no ayudo a los demás, porque como no tengo ahorro, entonces no ayudo y soy una carga, voy a ser una carga para la familia o para la familia de la iglesia o para la iglesia en el fondo. Porque de alguna manera yo no voy a estar ayudando y colaborando con mi familia, nosotros como familia, no vamos a estar colaborando con las necesidades de otros. Entonces hay un pecado ahí de egoísmo importante. Así que, claro, la gente respecto a este tema de la deuda dice, bueno, es algo normal, todos están endeudados. Y entonces, claro, efectivamente, muchas personas están endeudadas, pero habíamos hablado de las deudas, de que habían como dos tipos de deudas. Les estoy refrescando solo la memoria. La deuda buena, ¿cierto? Una deuda responsable, calculada, que tiene que ver con procesos, por ejemplo, una deuda hipotecaria de una casa, una deuda, cuando yo tengo una deuda, contraigo una deuda con la educación superior de mis hijos, etc. O sea, hay una deuda buena que está calculada, que está pensada, que está estimada. Y la mala deuda era la deuda irresponsable, ¿cierto? Por ejemplo, el uso indiscriminado o incluso el uso de tarjetas de crédito para la compra de insumos, la compra de cosas en la familia o en el hogar que no son necesarias. Sabemos que esta sociedad, ¿cierto?, de consumo nos invita siempre a gastar, comprar. Pero si de repente revisamos lo que tenemos en el hogar, cuántas cosas nos sobran, cuántas cosas no era necesario comprar, en cuántas cosas no era necesario invertir. Y juntamos, hay una mala costumbre a veces nuestra de gastar. Incluso el pecado más grande, gastar más de lo que tengo, gastar más de lo que recibo. Ahí había un tema de mala administración del dinero. Así que el uso, por ejemplo, de tarjetas es una mala deuda, porque estoy adquiriendo la compra, por ejemplo, de un vehículo. Es decir, necesito un vehículo para la familia y tengo un presupuesto para el vehículo y gasto más, me compro un vehículo más caro, estoy haciendo una mala deuda, porque en el fondo estoy endeudándome en algo que no necesito. Yo necesito un vehículo, 4 ruedas para que me traslade, pero necesito un Camaro, un Porsche. Entonces, por ahí hay una forma de entender lo que es una mala deuda también. Así que hacerlo en forma irresponsable, no calculada, eso es una mala deuda. Así que, de hecho, habían problemas que se arrastraban, veíamos en la consejería, cuando llega un matrimonio joven y se casan y a veces uno arrastra una deuda, por ejemplo, universitaria, de pagos de universidad, lo habíamos comentado. Entonces, yo traigo esa deuda al matrimonio como una deuda, o sea, parto del matrimonio con una deuda que arrastro. Entonces, idealmente, por supuesto, es llegar al matrimonio sin deuda y tratar de establecer deudas responsables dentro del matrimonio de común acuerdo con un presupuesto. Así que gastar más de lo que tengo o traer deudas también es malo para el matrimonio, ¿es cierto? Es dañino para el matrimonio. Así que en el presupuesto familiar también veíamos ahí en el punto 4, el presupuesto familiar ayuda, es una herramienta para el discipulado y la bendición. El presupuesto familiar es una herramienta para el discipulado y la bendición. Porque yo había unas preguntas que se hacían aquí a los padres. ¿Separan ustedes dinero para utilizarlo para construir una mejor relación con sus hijos? Dinero para el campamento de sus hijos, para comprar libros, para enseñar algo a sus hijos, para llevar a su hija, por ejemplo, a cenar, invitarla a cenar a sus hijos, por ejemplo, sacarlos a comer o alguna cosa.
A las parejas, al matrimonio, le decía, ¿separan ustedes dinero en su presupuesto para ofrecer hospitalidad regularmente en su casa? ¿Hay disposición de dinero para recibir gente, ¿cierto? Recibir, dice que algunos han hospedado ángeles, decía por ahí alguna versión. En los discipuladores, ¿separan ustedes dinero en su presupuesto para compartir con otros durante un almuerzo u otra cosa? Si estamos enseñando a alguien o estamos acompañando a alguien en un proceso de discipulado, usted separa dinero para, por ejemplo, compartir una bebida, compartir un sándwich, compartir algún almuerzo con esa persona a la cual está enseñando. Y a los esposos, aquí otra vez de nuevo el tirón de orejas para los esposos que somos los responsables últimos, primeros y últimos de este tema también, del presupuesto familiar o de la administración correcta del dinero. Esposos, ¿separan ustedes dinero para regalar a su esposa, para regalar flores, para regalar chocolates, habíamos comentado chocolates light, o llevarla a una cena, o llevarla a un hotel, o una salida un fin de semana? Esposos, ¿hacemos eso? Y ahí hablaba entonces de que efectivamente un presupuesto familiar es una herramienta, puede ser una herramienta importante para discipular y también para bendecir. Y la bendición para otros, que tenía que ver con esto del discipulado y la bendición. Algunas personas dicen que les gusta apartar un poco de dinero de su presupuesto para ayudar o motivar a otros. Nosotros guardamos dinero para ayudar a otros o motivar a otros en nuestro presupuesto. Para darlo, por ejemplo, a un fondo de beneficencia o algo así. Por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos mensualmente, de hecho estaba la campaña mensualmente de campaña de alimentos. Y entonces también hay, si no tengo ahorro, no tengo un presupuesto destinado para eso, por supuesto no voy a poder colaborar con mi iglesia para ayudar a otros. Eso es independiente, pues ya lo habíamos comentado, independiente de los diezmos y ofrendas regulares. Nosotros diezmamos regularmente y ofrendamos regularmente. Entonces, tenemos, bueno, ahí hay un comentario que uno puede hacer. Yo recuerdo que anteriormente, por ahí un pastor nos decía, cierto, tú no tienes porque no das y tú no das porque no tienes. Entonces, en el fondo, había una relación en dar y bendecir y tener. O sea, mientras yo dispongo mi corazón para dar, Dios va a suplir esa necesidad y va a suplir y me va a dar más para poder bendecir más también. Pero si yo soy egoísta con el dinero, naturalmente, es muy probable que Dios también cierre esta llave. O sea, una persona que se gasta todo en sí mismo, aun cuando hay personas que tienen mucho dinero, aun cuando hay personas que son millonarias, y eso obviamente que hay excepciones, pero el principio general es dar, es bendecir. Entonces yo doy, no solo doy de gracia lo que recibí, pero también doy mis recursos a otros que lo necesitan. Y Dios me va a suplir todo lo que necesito, no todo lo que deseo, que es distinto, todo lo que necesito. Bueno, dar a la iglesia o a los servidores o al ministerio cristiano, a ayudar a los ministros, a los pastores, a aquellas personas que se dedican, a los misioneros, dar también para la obra, es decir, también la obra de Dios. Tenemos entonces esa posibilidad, lo hemos considerado. Bueno, así que damos libremente, dice, todo nuestro dinero porque no nos pertenece, vamos a ver algunos versículos a continuación, damos libremente porque no queremos invertir, básicamente, hay que hacerlo, pero básicamente invertir en cosas de la tierra, ¿cierto? Recuerden, vamos a comentar el versículo que habla de, ¿cierto? Hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Y damos libremente también para conocer, porque conocemos la gracia, damos porque hemos recibido el mayor don, digamos, que es el regalo que nos envió el Padre, ¿cierto?, a su Hijo. Entonces, hay un corazón generoso que está dispuesto a dar siempre, porque Dios lo hizo, o sea, Dios nos mostró, se dio a sí mismo por nosotros, no, nada que podamos dar nosotros, ni nuestra vida, ni nuestros recursos, va a compararse con la gran dádiva de Dios. Así que damos también porque hemos recibido ese regalo de Dios. Así que podemos abundar en la gracia de dar cuando consideramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Y ahí terminábamos, entonces la pregunta era, ¿abunda en la gracia de dar porque tiene que hacerlo, legalismo? Ya había una pregunta. ¿O abunda en la gracia porque usted quiere amar con sacrificio, con sus finanzas? Y ahí finalmente terminaba esto, ¿cuáles eran las prioridades bíblicas? Primero dar, segundo ahorrar, luego saldar las deudas, pagar las deudas y finalmente gastar. Ese era el orden. Dar, ahorrar, pagar las deudas y gastar. Ese era el orden bíblico de esto. Bueno, y a continuación vamos a pasar a otra imagen, pastor, que hay principios bíblicos fundamentales. Y aquí vamos a irlo comentando paralelamente con nuestro pastor Arturo. Hay un principio básico que es, ¿quién es el verdadero dueño? La pregunta, ¿quién es el verdadero dueño de todo?
y tenemos ahí algunos versículos, no sé si tú me ayudas, pastor. Sí, por supuesto. Por ejemplo, 1 Corintios 10:26, texto referido ahí en la pantalla, vamos a leer la versión NBI, dice, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Similar, el texto 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Y el Salmo 89:11 dice, tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Bueno, hay 3 versículos clarísimos, hay muchos más, por supuesto, pero aquí hay 3 versículos clarísimos que indican quién es el dueño de todo. Nosotros sabemos, yo creo que un cristiano en general sabe quién es el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Quién es el dueño de todo? Dios, el Señor, es dueño de todo. De hecho, todo de Él, por Él y para Él fue hecho. Todo es de Él. Entonces, cuando logramos entender el principio, entonces entendemos nuestro rol de administradores, que lo hemos comentado, y nosotros en la iglesia en general se comenta que somos la iglesia de sana doctrina, que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si somos administradores, entonces todo lo que tenemos, no solamente uno dice, no, mi vida es del Señor. Sí, pero la finanza también, hermano. Tus recursos, tu dinero, tampoco te pertenece, aunque tú trabajes y te saques la mugre, que además es lo que te corresponde hacer, porque te corresponde trabajar para suplir y para proveer para tu familia. Así que no estás haciendo nada extraordinario, estás haciendo algo que tienes que hacer, trabajar. El que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Tienes que trabajar para proveer para tu familia. Estoy hablándole a los esposos, a los varones especialmente, porque la principal función es del esposo. Y si la esposa trabaja y colabora, amén, una bendición. Pero el principal rol es del esposo. Así que si estoy trabajando y me saco la mugre, que es lo que te corresponde hacer nomás, varón, estás simplemente cumpliendo con un mandato de Dios, que tienes que trabajar para suplir y proveer para tu familia. Pero entender que todo lo que estamos haciendo, porque si dice la Escritura, recordamos ese versículo tan usado, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Todo lo hacemos para la gloria. O sea, si trabajamos es para su gloria. Y el trabajar que para su gloria también significa entender que somos administradores, que nada nos pertenece y por lo tanto todo es del Señor. Por lo tanto, no puedo haber una actitud egoísta en mi vida para con este tema del dinero, de los diezmos, las ofrendas y los recursos. De que no son míos, son del Señor. Y los voy a administrar de manera que refleje que efectivamente no son míos, son del Señor. Confiar, por ejemplo, es una manera. Confiar en que el Señor es el que suple todas mis necesidades. Y yo estoy mostrando la fe de que creer que efectivamente Dios lo hace. Pero para aquellos que somos, yo también soy más racional, un poco más calculador, más estructurado, nos cuesta un poco a veces y lidiamos un poco con algunas de estas cosas, pero entender que efectivamente Dios es dueño de todo. Y todo lo que necesito me va a suplir Dios, de todo lo que necesito. No hay hijo, ni esto, no hay simiente que mendigue pan. Dios va a estar siempre proveyendo para sus hijos. Con mayor razón Dios lo va a hacer cuando un hijo es obediente, cuando un hijo es disciplinado, cuando un hijo es ordenado en este tema de las finanzas. Porque si yo boto el dinero, o sea, lo boto, lo invierto mal, malas deudas, etcétera, etcétera, o sea, yo me imagino que lo lógico es no entregar recursos y entregar mucho dinero a un saco roto, salvo que era un propósito especial. Lo que va a hacer es restringirse, porque tengo que aprender respecto de la finanza, tengo que aprender que tengo que administrar bien los dineros, tengo que proveer bien para mi familia y tengo que ser una persona ordenada, con un presupuesto ordenado, con recursos, que por supuesto siempre son recursos limitados, no son ilimitados los recursos financieros, Sí. pero los administro bien, un buen administrador. Además, porque tendré que dar cuentas. Entonces, otro motivo, en algún momento vamos a tener que dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos, de todo lo que administramos. No solamente la gracia, no solamente la vida, no solamente nuestra familia, sino también, hermano querido y hermana querida, de los recursos. ¿Cómo administré mis recursos? ¿Fui una persona egoísta o fui una persona dadivosa, generosa? ¿Mostré el carácter de Cristo siendo generoso o mostré mi vieja naturaleza siendo egoísta? Así que es importante ese tema, no dejarlo pasar. Así es. Quería comentar algo, Jorge, Claro. que referiste al principio de los comentarios de estos versículos, que es una experiencia cristiana, ¿no? La distancia que hay entre conocer un versículo, conocer un concepto bíblico y experimentarlo profundamente en la vida. Como tú dijiste, la mayoría de los creyentes rápidamente podemos contestar sobre esa pregunta, ¿quién es el verdadero dueño de todas las cosas? Y automáticamente respondemos, Dios. Más la distancia que hay entre ese conocimiento y la vida diaria es un tema en nosotros, como en muchas otras áreas del cristianismo. Y aquí creo que es muy importante
tomar este camino, ¿no? De ordenar la finanza, los presupuestos, porque es un momento donde vamos a estar reflexionando y aplicando profundamente a nuestra vida la evaluación real de quién es el dueño. Porque cuando yo no vivo con presupuesto, claramente Dios no está ahí, ¿no? No hay un orden, yo estoy tomando decisiones generalmente muy al azar, en el día a día, y no estoy considerando el sabio consejo de Dios de su palabra. ¿Quién es el dueño final? Y sobre todo si entiendo, como lo dijiste al final en tu comentario también, de que vamos a dar cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, debemos profundizar o, digamos, evangelizar nuestra área financiera, o sea, redimir nuestra área financiera para la gloria de Dios, entendiendo que todo le pertenece. Así es, ¿no? Un segundo tema que lo tienes ahí tú en pantalla, dice, la avaricia y el amor al dinero. Ahí hay algunos versículos que también tenemos, pastor, por favor. La avaricia y el amor al dinero. Vamos a leer también estos textos. Hebreos Hebreos 13:5 dice así: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Proverbios 22:1 dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. Éxodo 20:17 dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Tomando este último versículo que habla de Colosenses, la avaricia que es idolatría. Imagínense, Dios pone en comparación similar la idolatría, ¿cierto? La idolatría es aborrecida por Dios, siempre, de hecho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tendrás ídolos, no tendrás imágenes delante de ti, no harás ídolos. La idolatría en el nivel de la avaricia, de la codicia, los malos deseos. Imagínense, en ese nivel lo pone Dios. O sea, efectivamente, el amor al dinero, bueno, como decía, ¿cierto? Raíz de todos los males es el amor al dinero. No puedes servir a dos señores. O sea, efectivamente, el tema de la avaricia y la codicia es un tema que está tratado en la Biblia profundamente, y a Dios le importa muchísimo, por lo tanto a nosotros nos debería importar muchísimo este tema. Entonces, el tema es cuidarse. ¿Dónde está el dinero en nuestro corazón? ¿Dónde hemos puesto el dinero? ¿En qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida, en nuestro presupuesto, en nuestra vida familiar, en mi vida personal? ¿Qué lugar ocupa el dinero? ¿Qué amor tengo por el dinero? ¿Se ha transformado en un ídolo efectivamente? Es una pregunta que hay que hacerse y reflexionar profundamente. Así que el tema no es condenar el dinero, porque de hecho hay personas que tienen mucho dinero y que son muy generosas. Probablemente no son muchos, pero existen personas que son generosas y que tienen mucho dinero. Pero en general el problema donde se centra aquí es en el amor al dinero, la avaricia, la codicia, que es idolatría, en vez de la importancia que le asigna a Dios. Dios condena a la codicia, que es el deseo por lo que tiene mi prójimo, la codicia, desearlo. Eso lo vemos nosotros a diario, cuando una persona enciende la televisión o no sé, me imagino que estas cosas de las redes sociales, con la cantidad de información, lo comentamos anteriormente, la cantidad de información que te ofrece. Tú necesitas esto. Tú necesitas esto, mira lo que tiene esta persona, tú puedes ser como él. Entonces, obviamente es la imagen antagónica, ¿cierto? Opuesta, es la imagen diabólica, satanizada de lo que Dios ha establecido. O sea, nosotros, nuestro ídolo, a quien debemos idolatrar, a quien debemos adorar, es a Dios, efectivamente. Ese es un principio básico de un cristiano. Pero la idea del sistema, ¿cierto?, del mundo que está bajo Satanás, es distraer la atención y volcar esa atención a otro ídolo, para no adorar a Dios. Entonces, alguna forma no directa, dice, adora los dólares, adora el peso chileno, no, adora las cosas. Tú necesitas esto, y te empiezan a crear una necesidad que es falsa, obviamente. Nosotros no necesitamos la última zapatilla, no necesitamos el último auto, no necesitamos el último celular, ya lo habíamos comentado. Necesitamos lo básico para vivir, y con eso dice Pablo, contentos con lo que tenéis ahora. O sea, hay un tema de satisfacción con lo que Dios nos ha dado. Pero esto de la idolatría, la codicia, la avaricia, son cuestiones graves en un cristiano. Así que tenemos que examinar el corazón, naturalmente, y revisarlo a la luz de la Escritura para pedirle al Señor que nos ayude, pedirle perdón y que nos ayude. También podemos, si estamos en un proceso complejo del tema del dinero,
también podemos pedir, ¿cierto? Utilizar los medios de gracia, como lo hemos dicho varias veces, y también acudir a la iglesia, a matrimonios sabios, a personas más maduras, más sabias, que nos pueden ayudar y orientar en esto, o la consejería también. No sé si quieres comentar algo, vamos al otro tema. Sí, solo referir Sí, el hecho de la idolatría, como la refuerza la idea ahí en el texto que leímos, Colosenses, ¿no? Porque la avaricia o el amor al dinero en la Biblia es explicado también por Jesús como el dios Mamón, en Mateo. Y es interesante porque eleva a la idea de un ídolo. Todo pecado es un ídolo, ¿no? En la práctica, pero en la Biblia particularmente se personifica con el dios Mamón, porque en la práctica nos da un sucedáneo de lo que Dios nos da. El dinero nos da una supuesta tranquilidad, nos da un supuesto poder, nos da cierto nivel o cierto valor. Tres elementos simplemente nombré, que son cosas que Dios da de manera correcta y verdadera. Y este sucedáneo, que es el dinero, ¿no? Nos trata de hacer pensar de que Él puede darnos realmente esas cosas. Y en la práctica no es así. Y por eso Dios lo eleva a la idea de un Dios y dice muy claro el Señor, no puedes servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás al otro, ¿cierto? Y viceversa, con esta idea de la idolatría tan profunda que se genera. Y no es raro los que hemos experimentado problemas en esta área, nos damos cuenta cómo la falta del dinero nos produce cierto grado de una sensación de inestabilidad, de inseguridad, de incapacidad impresionante. Entonces, debemos ser libres de esa esclavitud y por eso Dios quiere que tengamos una correcta visión de este tema, ¿no? Del dinero. sí, pensaba también cuando tú comentabas eso, me acordaba de la imagen esta que genera en nosotros la importancia del dinero como autoestima, como validación, como valoración personal. Cuando nosotros no tenemos claro cuál es nuestro valor, en quién está nuestro valor, dónde está nuestro valor, cuando no tenemos claro eso, entonces caemos en este descrédito de tener imagen, de formarnos imagen o hacernos validar a través de las cosas que tenemos. Y lo vemos nosotros, bueno, obviamente en aquella persona que no es cristiana o que no ha madurado en la escritura, en el fondo, podemos ver que la gente se esconde detrás de las cosas. O sea, lo vemos en el mundo, cuán superfluo, cuán necio, cuán sin sentido es la validación por las cosas. La gente se valida por lo que tiene. Mucha gente se ufana, se mofa, se gloría en las cosas, en la casa que tengo muy grande, muy linda, el lugar donde vivo, en la ropa de marca que uso, en el auto que tengo, en dónde me puedo ir de vacaciones porque tengo dinero. Entonces, es otra manera de mostrar vanidad en el corazón. O sea, nuestro valor no está entonces en el Señor. O sea, no nos validamos porque necesitamos validarnos en algo o en alguna cosa. Y entonces estamos absolutamente errando el blanco. Naturalmente eso se muestra mucho más en una persona que no ha recibido al Señor, que no conoce al Señor. Validarse a través de las cosas. Un hijo de Dios obviamente no se puede validar a través de las cosas, porque su valor está en el Señor, su valor está en la cruz, no en si el último auto, la marca que tuvo, la casa que tuvo, está en el Señor. Entonces, cuando tenemos eso claro, el tema es como salir un poco en este esquema que nos mete el mundo, el sistema del mundo, salir de ahí para poder mirar efectivamente quiénes somos y en quién tenemos sentido, en quién está escondida nuestra vida. En Cristo, dice la Escritura. ¿Quién nos da valor? El Señor. ¿Quién nos da el valor frente al Padre? El Hijo. Entonces, cuando entendemos eso, nada de lo adicional tiene valor para nosotros. Bueno, es un comentario aparte. Veamos la tercera, pastor, que es, ahí tenemos un importante consejo que nos da 1 Tesalonicenses 4:11. Si quieres tú lo lees ahí, pastor. Sí, dice así el texto en el versículo 11 y 12 de 1 Tesalonicenses 4. A procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Ahí hay un principio importante que establece este 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12, que es tres cosas. Trabajar con nuestras manos, y lo habíamos comentado hace poquito. Trabajar con nuestras manos. O sea, aquí tenemos una responsabilidad importante. No vamos a hacer
más comentarios sobre esto porque lo hemos dado. Trabajar con nuestras manos, responsabilidad de nosotros. No depender de nadie. Obviamente son los casos excepcionales de aquella persona que está enferma, que tiene discapacitado, minusválido o algo así, y por supuesto que va a depender de alguien, pero no depender de nadie en el sentido de que yo soy el responsable de proveer para mi familia y las necesidades de mi familia. Por lo tanto, no dependo de que otras personas me estén naturalmente, que puede ocurrir que en momentos de crisis, por eso lo habíamos visto antes, el ahorrar, por ejemplo, en momentos de crisis la iglesia me puede ayudar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia puede recibir la ayuda de algún hermano, ¿no? Eso no es la intención del comentario. Pero no depender de nadie es que trabajemos, trabajemos de balde, no hagamos cosas en vano, no seamos ociosos, perezosos. La Escritura habla mucho de eso, en Proverbios también. Pero no dependemos de nadie, trabajamos con nuestras manos. Y seamos generosos. Así que este mensaje que establece ahí en 1 Tesalonicenses tiene estos 3 conceptos. Trabajar con nuestras manos, no depender de nadie y ser generosos. Leemos otros versículos, pastor, que hablan ahora en Proverbios, y dos versículos de Proverbios, por favor, respecto a los bienes materiales. ¿No? Sí, aquí los tengo, perfecto. 22:7 de Proverbios dice, los ricos no son los amos de los pobres. Son los amos. Perdón, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Proverbios 24:3-4 dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Aquí habla de sabiduría y discernimiento. Dice, nos recuerda que los deudores terminan siendo esclavos de los acreedores. Qué importante eso, porque hablábamos de la relación esta de idolatría, ¿cierto? De quién es mi Señor. Entonces, cuando yo tengo una deuda importante, termino siendo esclavo de aquel a quien le debo. O sea, claramente lo había hecho Proverbios. Esta traducción de la NBI es más clara, por eso la habíamos puesto acá. Los ricos son los amos de los pobres. Y los deudores son esclavos de sus acreedores. Los deudores son esclavos. Claro, cuando tú, hermano, tienes una deuda, tú alguna vez lo echaste como talla, pastor, ahí, ¿cierto? De cuando tenemos una deuda de la tarjeta y le debo a Falabella, o le debo a Ripley, o le debo a no sé quién sea, y se transforma en mi señor, porque yo en realidad le debo rendir cuentas cada mes a ese señor. Tarjeta de crédito, Mastercard, Visa, la que sea. Masterclub también, como decía por ahí. Entonces, en el fondo, tenemos una deuda con alguien y ese alguien es nuestro Señor, porque a Él le debemos. Todo nuestro trabajo, vamos a sacar parte de nuestro trabajo para estar pagándole a este Señor deudas que hemos adquirido irresponsablemente, malas deudas. Así que aquí nos da, en Proverbios también, dice, 3 virtudes para vivir libres de angustias y ansiedades por el dinero. Nos da Proverbios, sabiduría y discernimiento. Sabiduría, para adquirir sabiduría, que como empieza el libro de Proverbios. Y discernimiento, discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo conveniente de lo inconveniente. Nos da inteligencia y capacidad para administrar bien. Nos da inteligencia para tener un buen uso, un uso correcto. Nos da inteligencia para hacer un presupuesto. Cualquiera de nosotros no necesita un curso de matemáticas o de economía para hacer un presupuesto, simplemente ordenarse, inteligencia y capacidad. Y nos da buen juicio y criterio, la Escritura, buen juicio y criterio, discernir correctamente, buen juicio, ¿cierto? Juzgar correctamente las cosas, lo que nos viene, el devenir, lo que viene a futuro, las decisiones que vamos a tomar, buen juicio y criterio, un criterio correcto, un criterio equilibrado, un juicio equilibrado para poder ser buenos administradores y ocupar bien nuestros recursos, el dinero que Dios nos ha permitido tener y las cosas que Dios. Si quieres comentar algo, pastor, sí, por eso pensaba que este tema del presupuesto es tan importante, porque cuando uno no tiene el presupuesto se puede embarcar por emocionalidad, ¿cierto?, sobre ciertas compras, particularmente estas compras en cuotas, y yo siempre decía que no te dicen, ¿no?, esta idea de compra en cuotas y disfruta y viaja y bla, 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 pero después es como vive un gozo una semana y sufre 48 meses. Claro. Es tremendo. Entonces necesitamos utilizar con mayor profundidad este consejo que nos estás dando. Y en la última, otro principio que aparece que es el final para este breve comentario, más que estudio, un breve comentario de algunos versículos, es respecto del grado de satisfacción. Dice, aprendiendo a estar satisfecho. Y ahí vamos a leer algunos versículos. Por favor, pastor. Sí, aquí estoy. Filipenses 4, 11 al 12 dice así, precioso texto. No digo esto porque esté necesitado,
pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Salmo 23, del 1 al 3, dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Eclesiastés 5:19. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Eclesiastés 6, del 1 al 2 dice: Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudieran desear, pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Bueno, aquí tiene que ver este principio, como dice ahí, aprendiendo a estar satisfecho. El tema es, voy a leer textual lo que dice: si vivimos, como dijo una vez un economista, creyendo que las necesidades son infinitas y los recursos limitados, lo que ocurre es que simplemente estaremos insatisfechos. Así que las necesidades no son realmente infinitas. Lo que muchas veces no tiene límites son nuestros deseos, no lo que necesitamos, sino lo que deseamos. Deberíamos entonces vivir pensando en las palabras de estas que hemos leído recién, nos leyó Pastor, Salmo 23, que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Dios es el que nos da la posibilidad y capacidad de disfrutar de lo que tenemos. Cuando Pablo hace este comentario en Filipenses, no digo que esté necesitado, y él muestra que ha aprendido a vivir en pobreza, en necesidad, en angustia. Porque finalmente, en el fondo, ¿qué es aprender a vivir? Y ahí hay una pregunta, por supuesto, mucho más larga de desarrollo, pero ¿dónde está puesto nuestro corazón? Sí, entonces ahí volvemos a la pregunta: ¿está puesto en el cielo o está puesto en las cosas de la tierra? O sea, cuando tenemos zozobra, necesidad, pasamos por crisis, tambalea nuestra fe, nuestra fe en el Señor, en el proveedor, dudamos de quién es Dios, o por quién me pasa a mí esto, si yo, y saco mis cartas credenciales, esto así como Pablo lo hacía de su escuela romana y farisea, nosotros decimos: no, yo soy así, soy ordenado, diezmo, ofrendo, le doy. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué no te va a pasar, hermano? Si el tema es dónde está tu corazón. Nosotros podemos tener momentos, yo en mi vida también personal he vivido momentos de crisis económica y otras de abundancia para mí. Obviamente no voy a comprar, siempre lo comento, no me voy a comprar islas y yates y helicópteros, ese no es mi sueño. Pero he tenido momentos de abundancia que me han permitido, por supuesto, vivir cómodo y holgadamente y poder también colaborar con alguien o con otros. Entonces, el tema no es si vamos a tener siempre lo suficiente para vivir y dinero, sino que simplemente dónde está mi corazón. Cuando tenga crisis, cuando tenga conflicto en el área económica, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Quién es mi tesoro? Entonces, Pablo ahí nos muestra, por supuesto, que él aprendió a vivir, y por eso nos decía: contento con lo que tienes ahora. Mira, tienes mucho, tienes poco, dale gracias a Dios por lo que tienes. Tienes salud, estás con problemas de salud, dale gracias a Dios por lo que tienes, por la salud que has tenido y por la que tienes ahora. Y si vas a partir, como decía cierto Pablo, morir es ganancia. Así que si estás en una crisis de salud incluso, bueno, dale gracias a Dios. Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el dueño de todo, lo comentamos recién. Así que nuestra esperanza no está puesta en qué o cuánto tenemos. En abundancia y en escasez sé vivir, decía Pablo. Aprendamos ese ejemplo. Cuando luego en Salmo dice: el Señor en mi pastor, nada me faltará. Bueno, efectivamente decimos: nada me faltará. Y cuando hay crisis, ¿qué pienso respecto al Señor? ¿Sigue siendo mi pastor? ¿Sigo pensando que nada me falta? Porque ¿qué es lo que necesito? Entonces ahí está el problema de lo que deseo y de lo que necesito. Yo deseo algo, pero el deseo no necesariamente está amarrado. Generalmente el deseo se aleja de la necesidad, porque deseo más de lo que necesito. Generalmente es una condición del corazón caído, deseo más, y con la ayuda, por supuesto, que nos da el sistema del mundo, la información y el bombardeo permanente de información. Y decía, bueno, Eclesiastés este es bonito porque dice: además, a quien le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes.
pues estos es don de Dios. También, efectivamente, si Dios te da en abundancia para que lo disfrutemos, pero también para que compartamos con otros. Bueno, no te da en abundancia, si están pasando momentos, o has tenido una vida donde hay abundancia, por ejemplo, en el área económica, y Dios te ha permitido tener esa abundancia, hay que preguntarse, ¿he sido abundante también en dar? ¿He sido abundante también en ser generoso? ¿He sido abundante con otros? ¿O he sido abundante para mí y disfrutar solamente yo? Entonces, bueno, ahí hay un conflicto que es necesario revisar y corregirlo, porque es un pecado importante. Y finalmente, el Eclesiastés, que es bien bonito este versículo también, a algunos les da abundancia, riqueza, honores, y no les falta nada que pudieran desear, pero a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello, ¿cierto? O sea, a veces también ocurre esto, que sembramos, y empezamos a cosechar mucho, lo guardamos como decía el granero, ¿cierto? Y necio, esta noche vienen por tu alma, ¿de quién serán tus bienes? Bueno, ¿de quién va a ser todo lo que acumulamos? ¿Por qué acumulamos? ¿Para qué acumulamos? Eso no tiene que ver con una buena planificación, por ejemplo. No es malo, uno dice, bueno, voy a dejarle, si ya le he dejado a mis hijos lo más importante, que es efectivamente el Evangelio en sus corazones, tampoco es malo, no es pecaminoso dejarle a mis hijos algún bien. Y digo, bueno, puedo dejar a mi hijo algún bien, no solo la educación, que algunos lo ven como ídolo, es que tenga una profesión mi hijo. Lo primero es que sea un hijo de Dios, porque con profesión maravillosa, con mucho dinero se va al infierno si no es hijo de Dios. Así que no importa, hermano, cuánto le dejes a tus hijos. Pero si ya resolvimos el tema del evangelismo y tenemos hijos que han sido herencia nuestra, Dios nos permitió tenerlos, y educarlos bien y criarlos bien, y son hijos de Dios, y tienen el evangelio en su corazón, no está mal tampoco planificar y dejarles cosas a ellos. Pero aquí el principio es acumular como estas riquezas del granero y necio, vienen por todo, ¿de quién van a ser todos ricos? O sea, todo esto que te sacaste la mugre toda tu vida, que trabajaste y formaste, no sé, lo que sea, un imperio. ¿Y de quién es, hermano? Si no te lo vas a disfrutar tú. No, Dios dice que lo que nos da es para que lo disfrutemos, efectivamente. No es para que lo malgastemos, lo disfrutemos nosotros, nuestra familia y nuestra iglesia. La familia, dice el versículo que habla de que primeramente a los de la familia de la fe. Provee para tu casa, estoy parafraseando el versículo, provee para tu casa y luego para los de la familia de la fe. Ese es el orden. Luego para el resto. Ese es el orden que Dios nos da. Entonces, si tengo provisión para mi hogar y tengo provisión para la familia de la fe, que es la iglesia, y la gente que trabaja en la iglesia, entonces, bueno, y puedo proveer para otros también. Disfruta lo que tienes, hermano. No está prohibido que disfrutes. Siempre que lo hagas en forma racional, ordenada, prudente. Siempre que todos estos principios estén resueltos, que los que hablamos anteriormente. Así, pastor, ahí creo que es todo, que ya estamos en como sí, hora. espectacular. No sé si yo creo que ha sido muy claro y liberador, ¿no? Para nuestra mente y corazón sobre la esclavitud que produce el amor al dinero. Así que Dios nos guíe a avanzar en estos 4 puntos que están aquí. Quién es el verdadero dueño, interiorizarlo, la avaricia y el amor al dinero, que es un pecado muy, muy hablado en la Escritura y muy patente en la cultura actual también, aprendiendo a vivir conforme a las Escrituras y aprendiendo a estar satisfechos. Yo creo que son 4 cosas que debemos repasarlas, meditarlas y animar a otros. Así que damos gracias al Señor por esta enseñanza, Jorge, y esperamos en Dios que en la próxima oportunidad nos sigas también formando en esta área. Bueno, gracias pastor por la paciencia, gracias hermanos queridos, así que nos vemos, si Dios quiere, con la ayuda de Dios nos vemos pronto para rematar este estudio del Ministerio 9 Marcas, y hemos aprendido muchísimo, ha sido de gran utilidad para nosotros, así que también espero que para la iglesia lo sea. Así que gracias por la paciencia y Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta conexión. Esperamos que su corazón haya sido fortalecido y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.